grabamos entonces este estudio y partimos hablando un poquitito y leyendo primero el texto de Efesios capítulo 4 del 1 al 13. Efesios 4 del 1 al 13 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 16, ¿ya? Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Como comentábamos al principio de este estudio, hemos estado ya al menos en 3 jueves viendo lo que es el capítulo 4 del 1 al 16 y hoy día vamos a hacer una aplicación de lo que hemos ya ido conversando en estos jueves, una especie de resumen, de repaso cerrado. Y resulta que si nos fijamos bien en el texto o recordamos bien, Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios solamente les ha pedido a los hermanos que recuerden de dónde los sacó, recuerden lo que hizo el Señor, recuerden cómo los escogió, ¿cierto? Recuerden cómo estaban ustedes de mal, de alejados de Dios. Esta palabra se usa poco, pero quiero recuperarla. Estaban alienados ustedes, alienados, lejos de Dios y cómo Dios los tomó en Cristo. Entonces, durante 3 capítulos, Pablo les recuerda la bondad de Dios, ¿cierto? La salvación maravillosa que poseen. Pero ahora, a partir del 4, con mucha fuerza, Pablo les implora, les ruega que comiencen a vivir como es digno de su llamamiento. La Reina Valera usa la palabra andar. Les ruego que andéis, porque vimos claramente que andar era lo mismo que vivir, ¿cierto? Y nosotros en la jerga evangélica canuta, como nos llamamos, ¿cierto? Llamamos caminar, ¿cierto? Eso lo habíamos conversado. Mire, yo camino hace 10 años acá en la iglesia. Eh, una vez me preguntaban en la librería donde trabajaba: hola pastor, sí, me conoció, oiga, y su señora camina. Y eso, una persona que estaba al lado mío, que no era cristiana, me quedó mirando así, quedó como sorprendida, como, y su señora camina, obviamente, pero en nuestra jerga nosotros entendemos que es si anda en el camino de la fe. Es un poco divertido. Pero aplicar este pasaje es el desafío, pues, hermano, porque es aceptar el reto de vivir nuestra fe de un modo práctico. Eso está hablando Pablo aquí en capítulo 4 de Efesios. Con mucha frecuencia se presenta un cristianismo, llamémoslo así, un cristianismo 0%, un cristianismo light, un cristianismo diet, ¿ya? Un cristianismo que no pide ningún compromiso de los creyentes. Y hacemos a veces tanto énfasis, a veces, que cuando hemos sido influidos por la teología reformada, de la debilidad humana, ¿cierto? ¿No? Que Dios lo hace todo, ¿cierto? Y nuestra incapacidad, y sabemos eso, que Dios nos salva completamente, nosotros estábamos muertos en delito y pecado, hasta ahí todo bien. Pero olvidamos
algo que es muy importante, que es la responsabilidad humana. Y el Nuevo Testamento nunca da esta impresión. El hombre es absolutamente responsable. Es cierto que la responsabilidad humana va de la mano, ¿cierto?, a la acción de Dios, pero nosotros somos responsables. Eh, si la salvación es tan grande como decimos, tenemos que vivir de un modo coherente. Y esto requiere, queridos hermanos, un acto de la voluntad y de la determinación, ¿cierto?, de llevarlo a cabo. Entonces, hay un pastor que se llama Philip Spener, escritor también, dice en uno de sus libros: no basta en modo alguno con tener conocimiento de la fe cristiana, puesto que el cristianismo consiste más bien en práctica. El cristianismo teórico no existe. El cristianismo es en esencia, aunque no me gusta usar la palabra religión, pero tampoco la rehuyo, el cristianismo es en esencia una religión práctica, hermano. Imposible de vivirse de manera mental, así como, no sé, hacia adentro. El cristianismo es de adentro hacia afuera. Debe ser vivido en la práctica. Y esta metáfora de andar o de vivir, como pone la NBI, sugiere algo controlado. Usted no anda frenéticamente, no anda caminando de aquí para allá, como cuando caminamos en el pasillo del hospital cuando esperábamos que naciera nuestro hijo. Uno ahí caminaba para allá así como, vuelto loco. No, habla de algo controlado, permanente, de algo dirigido, no de un proceder así errante o errático o sin rumbo. El esfuerzo a corto plazo aquí, hermano, no nos sirve. Aquí tenemos que vivir una vida de fidelidad a Dios y que exprese de una u otra manera el llamamiento de Dios. ¿Ya? Nada de esto sugiere que podamos conseguir una cosa alguna por nosotros mismos. No estoy diciendo eso. Sin embargo, la vida con el Señor, mediante la ayuda del Espíritu Santo, es una vida de esfuerzo y de disciplina. De hecho, algunos olvidan esta parte por completo. De hecho, hace unos años atrás, una de las últimas conferencias que hicimos de Envolviendo el Evangelio con unos pastores amigos en Valparaíso, hablamos de las disciplinas espirituales, hablamos de estas prácticas que tenemos que nosotros disciplinar nuestro cuerpo al estudio de la palabra, a la oración, ¿cierto? Vivir de esta manera que agrade al Señor. Pero muchos queremos un discipulado sin disciplina. Así nomás. Hermano Gonzalo, no le ponga tanto color. Sí. Así nomás, hermano, sí. ¿Para qué tanto? Si el Señor aquí nomás, pues no. Ni muy caliente que me queme, ni muy frío que me congele. Tibiecito. Eh, Queremos discipulados sin disciplina y eso no existe. Buscamos de repente aquello que nos es fácil, pero el reto de Efesios es hacer lo que debemos hacer, es andar de una manera digna, conforme a este llamamiento. Ese es el reto, ese es el mandamiento. Y es más, hermano, si usted ve el capítulo 4, versículo 1, es el ruego de Pablo. No es un tip, no es un consejo, chiquillos, si, mira, si fuera posible nomás, cuando se acuerden. No, yo les ruego, hermano. Pablo está rogando acá. Y hay un autor, otro que estoy leyendo, que dice que tenemos una salvación de $1.000.000 a la que damos una respuesta de 5 centavos. Es interesante cómo hace esa comparación. Como que parecemos poco impresionados ante esta gran salvación de Dios, ¿ya? Y a veces nos preocupa que la gente se preocupe tanto por la santidad. No, este hermano es muy fanático, le pone mucho color, el hermano se las da espiritual. Cuando alguien realmente quiere agradar a Dios y como que nos molesta eso. No, pues si nadie es perfecto, hermano, ¿para qué tanto color? Si todos sabemos que somos pecadores. Pero sí es verdad, sabemos que somos pecadores, pero eso no puede ser una excusa para vivir de regular para abajo, por hermano. Para vivir así esta vida, eh, perdóneme la expresión, pero tan rasca espiritualmente hablando, hermano. Así como, no, aquí nomás, ¿para qué? Sí, ¿qué tanto? Es complejo eso, hermano. Es complejo eso, eh, ser así. O sea, no entiendo yo eso y a veces incluso lo usamos como excusa para no vivir de acuerdo a este mandamiento que el Señor nos da.
Eh, y este texto no habla de eso. El único interés de este texto aquí, Pablo, es que vivamos vidas que sean conformadas por la gran salvación que Dios nos ha dado y que Pablo ha hablado en los tres primeros capítulos. Entonces, ¿cuál es el punto? Usando esta palabra que a veces no le gusta, una teología correcta, una teología correcta debiera producir una conducta correcta. O sea, una ortodoxia, hablemos de la correcta enseñanza, debe llevar a una ortopraxia. Una teología correcta debe llevar a una práctica correcta. Ortodoxia va de la mano con la ortopraxia, de la manito. No puedo yo tener la doctrina correcta, pero el andar incorrecto. Ese es el punto. Dios nos ayude y Dios nos perdone, hermano. Y este proceso muchas veces a la gente lo aborta nomás. Y damos las excusas más inverosímiles para estos casos. ¿Qué pasará en esos casos cuando hay una doctrina correcta pero no hay un obrar correcto? Y mira, le prometo que yo me hago esa pregunta muy seguido. Y no mirando al resto, mirándome a mí mismo nomás. Sí, para hacer una crítica sobre la conducta humana, me basta con mirarme al espejo, no mirar al resto. ¿Ya? ¿Si acaso será que nunca procesamos esta teología en el cerebro, pero como decía un pastor, estuvo aquí, pero nunca bajó al corazón? Se quedó aquí nomás, aunque sabemos que eso es algo metafórico, eso es algo que estando aquí ya está dentro nuestro. O quizá nuestro conocimiento es una fuente de orgullo nomás. Queremos jactarnos delante de los demás. Mire, yo tengo una doctrina correcta ahora. No soy como esos pentecostales antiguos que creían en cualquier cosa, pues yo ahora sé teología porque estoy estudiando en el Instituto Bíblico. Señor, Dios nos perdone si es que estamos alguna vez pensando así, porque de eso no se trata. ¿Ya? La comprensión que tenemos de este llamamiento de Dios debe ser sincera, debe ser honesta, debe ser capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, a continuación de eso, por medio de un acto bien decidido de nuestra voluntad, ¿cierto? Y con la ayuda del Espíritu de Dios, nuestras vidas deben alinearse con este llamamiento. Somos llamados entonces a recibir la gracia y la recibimos abundantemente sin merecerla, ¿cierto? Pero también debemos expresarla. Este capítulo podríamos llamarlo así, el capítulo 4, expresando la gracia. Y la gracia se expresa de manera práctica. ¿Ya? Y a partir del versículo 2, entonces, podríamos llamar que estamos hablando aquí de un tema de ética relacional. No sé si recuerda que a usted, que acá en Chile, hace algunos años atrás, a unos empresarios los condenaron a tener clases de ética. No sé si alguien se recuerda eso. Clases de ética en la universidad, porque resulta que se habían coludido para unos precios, ¿cierto? Eh, no sé si era lo del caso, no recuerdo bien, será este caso Penta, no sé, estos empresarios que eran bastante conocidos. eh, Yo recuerdo un comentario de mi madre, dijo, pero por último, denle un par de coscorrones, no sé, un par de chilitos, no sé, algo, ¿no? Clases de ética en la universidad. Y la gente se reía nomás. Pero la ética es algo importante. Es algo importante, tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos, con nuestra manera de actuar. Y aquí Pablo comienza a nombrar una serie de virtudes. Fíjese en el capítulo 4, versículo 2 en adelante. Por favor, el 2 y el 3. Hermanos amados, versículos 2 y 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículos 2 y 3 de capítulo 4. Adelante, mi hermana. 2 y 3. Sí, por Con favor. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Interesante. Quizá si nosotros hiciéramos una lista de ética, una lista, ¿qué cosas son los valores más importantes que tuviéramos que resaltar para vivir una vida como corresponde? No sé si la pondríamos a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia y a la tolerancia como los primeros en la lista. No sé. Yo a veces temo que no los pondríamos así. Déjame poner un poquito que estoy tratando de ver acá. Ya. Ahí sí. Quizás lo pondríamos de otra manera. Sin embargo, lo que pone aquí el apóstol Pablo es exactamente lo que necesitamos, porque
la sociedad cristiana o el ideal cristiano no es lo mismo que el ideal del mundo. La sociedad, la nueva creación de Dios funciona de una manera distinta a cómo funciona el mundo. Y la clave está de estas 4 virtudes que hemos mencionado recién, que está en, para tener esta virtud tenemos que deshacernos de algo primero. Partamos, por ejemplo, por la humildad, ¿cierto? Siempre humildes, dice el versículo 2. Para ser humildes necesitamos renunciar al egoísmo. Y el egoísmo es algo que tenemos nosotros por naturaleza desde el tiempo de la caída para adelante. O sea, venimos por defecto en modo egoísta. Es impresionante. Impresionante. Yo recuerdo. ¿Aló? Adelante, Denis, sí, adelante. Es que es como que el contrario o lo que deberíamos echar, pienso que contrario a lo humilde sería el orgullo, ¿o no? Sí. Bueno, Pero es que va siempre centrado en el yo. El orgullo también está centrado en la persona, en el yo. Cuando yo estoy en el primer lugar. Puede ser también, absolutamente. Pero es quizá, va de la manito con el egoísmo. Creo, y mira, y te lo voy a intentar demostrar así. Y voy a dar un ejemplo muy personal. Voy a apelar a mi hermano. Como no está acá, mi hermano carnal. Pero me quiere y me perdona. Me acuerdo que en mis cumpleaños, como él era más chico, un poco menor que yo, hasta hoy es menor que yo, ¿cierto? Sigue siendo menor. Cuando me daban mi regalo mi cumpleaños, tenía que darle un regalo a él también. Y un par de veces recuerdo que el regalo fue más grande para él. Oye, y era mi cumpleaños y un día, me acuerdo que con 7, 8 años reclamé, recuerdo. Oye, pero ¿cómo si estoy de cumpleaños yo? Pues si no le daban regalo a él, lloraba y hacía un escándalo. ¿Ya? Es como, y a mí, y yo, ¿cierto? Y yo. Entonces, el elemento más crucial en la vida, quizá como lo dice Juan Calvino en La institución de la religión cristiana, un libro muy antiguo del tiempo de la Reforma, que marcó el mundo de la Reforma, dice que el hombre debe conocer a Dios y conocerse a sí mismo. ¿Ya? Una adecuada concepción de uno mismo, un adecuado concepto de uno mismo, como dice Pablo en Romanos, capítulo 12. No somos gusanos, no somos lo peor de la tierra. Algunos decimos, no, somos lo peor. Usted ve en las redes sociales, no, el ser humano, el peor cáncer de la humanidad es el ser humano. Somos la peor plaga aquí. No, somos creación de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros llevamos el imago Dei, la imagen y semejanza de Dios, donde quiera que vayamos. Pero tampoco somos semidioses. Tampoco somos dioses. No somos gusanos, no somos dioses. ¿Ya? Somos criaturas, digámoslo así, maravillosas, creadas, ¿cierto? A imagen de Dios y fuimos diseñadas para relacionarnos con Él, para vivir junto a Él. O sea que sin Dios el ser humano no tiene significado. Y anda buscando el significado en cualquier parte de la vida y llena, como decíamos antiguamente en evangelismo, el hombre tiene un vacío en su corazón y ese vacío tiene forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Y el gran problema del ser humano es que intenta llenar ese vacío con cualquier cosa que no sea Dios y nunca encuentra satisfacer esa sed existencial que solamente se puede satisfacer en Dios. Sin Dios no tenemos significado, porque los humanos hemos sido diseñados, proyectados para hacer algo grande, pero en este proceso de intentar buscar esta identidad, nos hemos convertido en seres interesados, orgullosos, centrados en nosotros mismos. Y cada día de nuestras vidas vivimos la caída de Génesis 3. Todos los días, porque todos los días pecamos. La caída tuvo que ver con el orgullo, la caída tuvo que ver con el hombre que prefirió él ser su Dios antes de oír las instrucciones o la palabra de Dios. Toda nuestra energía a veces está puesta en lo que yo soy, en mis expectativas, en mis perspectivas. El ser humano busca el reconocimiento, el honor, la autoridad. Nos educamos para adquirir seguridad en nosotros mismos, nos esforzamos para ser superiores. A veces nos dicen, no, usted tiene que ser mejor que el otro, tiene que ser más que el vecino. Y a veces no lo reconocemos. Yo recuerdo que algo así recibí cuando chico. Tiene que ser mejor que el del lado. Tiene que tener mejor casa. ¿Ah? Mejor auto que el del lado. Y si no lo conseguimos, nos frustramos, nos amargamos y eso se va convirtiéndose en celos, en ansiedad.
¿cierto? En menosprecio a los demás. ¿Y por qué a él le va tan bien si es tan feo? ¿O por qué le va bien a él si él estudia menos que yo? Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y este flojo se levanta a mediodía y mira la casa que tiene, Señor. Le sugiero el Salmo 73, así como de pasadita. Él es malo, Señor, él es perverso y yo soy tu hijo, Padre. Y mira la casa que tiene, mira cómo le va tan bien. Y yo que soy tu hijo estoy encalillado. Y bueno, creo que alguna vez quizás no hemos orado eso, pero o incluso sí, o lo hemos pensado y hemos llorado, hemos masticado la rabia, ¿ya? Pero este individualismo y esta afirmación misma son enemigos de la madurez cristiana. Yo creo que tenemos que, hermano, honestamente, abandonar la búsqueda de la propia importancia, del honor propio, del reconocimiento de los demás. No por nada el Señor dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Cuándo dejamos de preocuparnos de nosotros mismos y nos encontramos con el Señor y somos uno con Él? Ya no importa tanto, ya no importa tanto el yo. El orgullo y el egoísmo van quedando de lado. Y la fe cristiana, y aquí voy a citar a un hermano de los jóvenes de años atrás, una vez que predicó en Villadulce, dijo, la fe cristiana es un combo en el hocico al egoísmo cristiano, o sea, al egoísmo humano. La fe cristiana va en contra de todo orgullo del egoísmo. ¡Pum! Niégate a ti mismo. Ah, pero es que no se trata de ti. Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero nos gusta buscar importancia, nos gusta que nos reconozcan, nos gusta que nos nombren. Pero si somos honestos, hermanos amados, todo lo que somos y poseemos es nuestro. ¿De quién es todo lo que tiene usted? ¿Quién se lo dio? No, es que mi esfuerzo, mi trabajo, bueno, ¿y quién le dio la fuerza? ¿Quién le dio la inteligencia? Todo, hermano. Hoy día conversaba con Luis Zamudio, un hermano de Riñaca Alto. Todo lo que tenemos es un regalo de la gracia de Dios. La vida, la familia, el ministerio, la casa, todo, la salud, todo es una muestra de la gracia del Señor. Entonces, ¿qué razón tenemos para jactarnos? ¿Qué razón tenemos para decir, no, es que en realidad yo soy bacán, pues, hermano? La verdad que yo estoy acá en la iglesia para hacerle un favor al Señor, porque en realidad yo era imprescindible. No, hermano, Dios nos libre eso, ¿ya? Eh, yo creo que serían mejor nuestras relaciones humanas si aplicamos esta regla de la humildad, de empezar a ver a los demás como mayores a nosotros mismos, que no tenemos intención alguna de manipular a la gente, de buscar nuestros propios intereses. La humildad, esta especie de modestia mental, es un hábito que tenemos que ir desarrollando, es un hábito santo que tenemos que ir desarrollando. Y es posible dar pasos hacia la humildad y ejercitarnos en ella, pero en el último análisis que hacemos de la humildad para ya internalizarla tenemos que entender que es una constante conciencia de Dios en nuestra vida y una constante conciencia de que somos pecadores y que fallamos siempre. ¿Quién se puede jactar en la mañana y decir, ay Señor, gracias te doy porque en el día de ayer no pequé en todo el día? Hoy día son las 21 horas con un minuto y no pequé en todo el día. Mira qué bueno soy. Yo creo que cuando más conocemos al Señor y más nos admiramos ante la cruz de Cristo, nos damos cuenta que somos frágiles y que somos pecadores y que dependemos de la gracia del Señor. Y la humildad es especialmente importante entre aquellos que tienen un liderazgo en la iglesia, entre aquellos que tenemos que colaborar en algo en la iglesia, porque se nos tienden a ir los humitos a la cabeza, hermano. Y ahí sí que estamos mal. ¿Ya? No, es que ahora tengo un cargo. ¿Ah? Me acuerdo una vez un hermano al que yo quería mucho, bien humilde el hermano, humilde en el sentido de socialmente. Entonces fue a la librería, yo trabajé 7 años en una librería cristiana, fue un muy lindo tiempo. Y yo le dije, hola hermano, ¿cómo está? No, me dijo, ya no soy hermano, soy pastor. Así que yo pensaba que me estaba agarrando para el fideo, hermano. Y no, efectivamente lo había nombrado pastor, entonces ya no podía decirle así. Y yo en todo el rato, de pesado a pesado y medio, le dije todo el rato hermano, para no decirle pastor. ¿Ah? Bueno, mal también yo ahí también, ya, pero creo que somos
llamados a la humildad, especialmente cuando estamos en el liderazgo, porque pasamos a ser ejemplo también, aunque todos los cristianos debiésemos serlo, pero estamos quizá más visiblemente allá arriba y se nos ha dado autoridad, pero una autoridad espiritual y hay gente que tiende a, se le va el humo en la cabeza y siente como, piensa que la gente está como a su disposición y empieza como a mandar. Ay, hermano, Dios nos perdone. Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Avancemos. Dice, siempre humildes y amables, dice la NBI. ¿Cómo dice la Reina Valera en el 4.2 después de humildes? ¿Qué dice, hermanos amados? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Ya? Interesante. Lo compara aquí la NBI con la amabilidad. Manso. Para ser manso hay que renunciar a la aspereza y a la violencia. Y alguno puede decir, no, pero yo no soy violento, hermano. Yo creo que la violencia va más allá de lo que nosotros entendemos tradicionalmente por violencia. Hay gente que es violenta para responder. Hay gente que es violenta para mirar, ¿ah? Para usar el sarcasmo, para usar la ironía de repente. ¿Ah? Dios me perdone, ahí yo tengo en la ironía, tengo un kilo que aprender. Y mi hija está saliendo igual. ¿Ah? El otro día le dije, fue a comprar acá al ladito y yo le dije, hija, ¿llegaste? No, vengo en la esquina. Esa es la típica respuesta así como de Don Ramón, así como humor negro pesado. Dije, ay, señor, me están pagando de la misma manera. Mi amor, ¿despertaste? No, sí estoy aquí durmiendo. Sí, es esa. Y puede ser algo bromista, pero a veces esto puede ir socavando incluso nuestras relaciones en la casa, en la iglesia. Eh, y voy a este tema de la mansedumbre, dejar de lado la aspereza, la falta de preocupación, la receptividad que hay la violencia que hay en el mundo, de repente la hacemos propias dentro de las relaciones entre cristianos. Algunos cristianos transmiten un ánimo tan inestable, son tan, de repente hay alguna gente que da miedo hasta saludarle, hermano. ¿Cómo está, hermano? Más o menos, nomás. Nunca están bien. ¿Ya? Inestables, hostiles, nadie quiere estar con ellos, no saludan, si le dan la mano, algunos dan como un pescado frío, así, eh, pueden tener algo de razón, pero la mansedumbre cristiana transmite sensibilidad, el deseo de no ofender a otro, de valorarlo, de amarlo, de respetarlo, la valoración de otra persona, una persona que sepa aguantar los embates de la vida. La mansedumbre es importante para todas nuestras relaciones personales, laborales, dentro de la iglesia, pero posiblemente donde sea más necesaria, hermano, es en la familia. Y ahí de repente nosotros los cristianos nos caemos porque de repente en la iglesia tenemos una imagen, por mano. Y ahora que estamos online es peor todavía porque uno aquí ve puras caritas. Bueno, de repente uno en las cámaras, en las pantallas ve de repente cuestiones que no quisiera ver. Ya, yo no digo que usted no se tome un juguito en la vigilia, que no tome en la reunión un vasito con agua, pero de repente uno ve otras cosas, por mano, sin querer. Pero se apagan las cámaras, se apagan las pantallas y estamos en la casa. ¿Y cómo somos en la casa? Para mí eso ha sido muy, muy fuerte, hermano, porque a veces pasa que hay gente que predica y que enseña y de repente en la casa son eh, verdaderos diablos, que responden mal, que no se les puede preguntar nada. Eh, no quiero herir susceptibilidad, hermano, pero usted sabe a qué me estoy refiriendo. Esto provoca, no ser mansedumbre en la casa provoca mucho daño, daño emocional. Eh, Creo que esposos, esposas, hijos, a veces son muy dañados por el uso de un lenguaje a veces cruel, irónico, hiriente. No hablo de violencia física, que eso no debería ni nombrarse, hermano, ni eso no debería ocurrir. Y si ocurre, eso es terrible. Pero yo sé que de repente podemos decir algo que no era nuestra intención y tenemos que pedir perdón, ser humildes ahí, pero a veces las palabras, hermano, pueden dañar más que una acción. Las palabras pueden ser como ¿Perdón? verdaderos cuchillos. Adelante, Denise. Puede ser también, ocurre que una persona que es cristiana y en la iglesia, todo bien, pero si en la casa no hay un cambio real, o Ujú. sigue siendo como siempre fue,
Nunca claro, va a ayudar a su familia a acercarse a Dios porque no ven el cambio. Entonces dice, pero si una persona allá, una persona acá, no, no te motiva, digamos, al que no es cristiano, exactamente, no ve la diferencia. Entonces, exactamente, exactamente. Y es bueno, potente. que tú atraes a tu familia con el cambio personal también. Sí, sí. Yo recuerdo que era bien cabro, estaba en la iglesia y mi papá es Canuto Descarriado, lo voy a decir así con todas sus letras. Algunos de los que están aquí lo conocen, yo creo que Claudio lo conoce, Virginia, hermana Claudia algo lo ubican. Tiene un carácter de los mil demonios el hombre, ¿eh? Mi papá es de esos que se taimaba y no te hablaba en 2 meses, o sea, de ese toque. Ya, yo ahora ya más viejo le paro los carros, le pego su bypasso ya, pero hasta hoy nos hemos agarrado. Entonces, cuando yo estaba en la iglesia, yendo, 17, 18 años, cualquier cosa que yo hacía mal, me refregaba mi cristianismo en la cara. Ahí está el hermanito. Lindo el hermanito Gonzalo. Con esa boquita dice amén. Con esas manitos las levanta y toca la guitarra. Oye, eso a mí me sacaba de mis casillas. Pero lo hacía con su qué el hombre. Pero el cuento fue que mi papá el año 1997 tuvo un encuentro con el Señor en una reunión donde llovía, pero llovía como llueve en el sur, hermano. Se caían, se caían las ventanas del templo en Chillán. Me acuerdo que con trueno y relámpago. Trueno, hermano. Trueno, así. Y ahí se convirtió este hijo del trueno también. ¿Ah? Y ahí llegó, ¿cierto? Estaba predicando el pastor Claudio Navarro, recuerdo, allá en Chillán, y este pasa adelante y se pone a llorar. Yo no podía creerlo. Y bueno, y le dio con todo el amor y se bautizó, todo, pero le duró un año. Tuvo un año en la iglesia. Un año pasadito. Y complicado, complicado. Y después se enojó que aquí, que el pastor aquí, que acá, que los hermanos eran aquí, siempre buscando la excusa. Y se puso peor, peor. Entonces, eh, y en ese tiempo, cuando estaba en la iglesia y estaba con todo, yo me mandé una muy fea también. Entonces le traté de devolverle la misma y dije, lindo el hermano Salomón, po, bonito el hermanito. Uy, actué peor que él. Entonces creo que, bueno, y quizás estoy pagando caras consecuencias por eso. Pero creo que nos falta a nosotros. Tenemos que, también como la humildad, tenemos que ser entrenados en la mansedumbre. La mansedumbre, lejos de ser personas débiles, las hace más fuertes. Son personas con una gran fortaleza espiritual. eh, la mansedumbre fortalece a las personas, las respeta y les permite bajar la guardia y ver las cosas de manera más objetiva. Después de mansedumbre viene paciencia, ¿no? En el versículo 3 todavía. Y creo que para tener paciencia en el Señor, debiésemos renunciar a la tiranía de lo urgente, a la tiranía de nuestros propios proyectos, de nuestros propios planes que a veces son tan urgentes y a veces lo urgente opaca o deja de lado a lo realmente importante. Y cada uno de nosotros tiene obviamente sus propias ideas respecto al momento oportuno que tienen que darse ciertos acontecimientos y que rara vez coincide con lo que piensan los demás. Nuestra sociedad nos ha enseñado a tener las cosas ahora. Ahora ya, todo es instantáneo. Bueno, nosotros casi todos los que estamos aquí somos más o menos de la misma generación, ¿cierto? Entre 40 y 60 años, ¿cierto? Nosotros vivimos, yo recuerdo que mi mamá, una de las cosas que más le llamó la atención fue cuando apareció en Chile, no sé en qué año habrá sido, pero ella era joven, me dice que apareció la mayonesa envasada, porque la mayonesa había que hacerse, se hacía en la casa. ¿Cierto? Y ella siempre le iba mal con esto porque dice que cuando hacía la mayonesa nadie tenía que mirarla porque si la miraban mucho, se cortaba la mayonesa. Yo no sé si eso es cierto, ¿no? O leyenda, pero a ella le pareció tan raro cuando apareció la primera mayonesa envasada, ya no podía creerlo. Entonces, pero mucho antes ya había aparecido el té instantáneo, el café instantáneo, ¿cierto? Las máquinas, usted quiere una bebida, usted mete la moneda, aprieta el botón y ahí tiene. Todo es instantáneo. Hoy día tenemos la información de manera instantánea. Mi hija no conoce una biblioteca pública. No sabe lo que ir a hacer las tareas a la casa del compañero o las tareas a la biblioteca como íbamos nosotros después de clase.
y que era toda una aventura ir a la biblioteca a conseguir un libro y que le achuntara a la bibliotecaria al libro que también, pues eso era otra cosa, ¿cierto? De repente le pasaba un libro que nada que ver, ¿ya? Hoy día todo es instantáneo. Entonces la sociedad nos ha metido esto también, de que todo debe ser ahora, ya. Entonces la paciencia es algo que hoy día está en peligro de extinción, decía un pastor amigo, ¿ya? La sociedad nos exige inmediatez, ¿cierto? Y nadie quiere esperar para conseguir nada. Entonces, eso es una forma de egoísmo también. La falta de paciencia refleja una especie de estrechez de corazón, estrechez del alma. La paciencia es aquella grandeza del corazón que valora suficientemente a los demás como para permitirles que se equivoquen, que aprendan y se desarrollen. Eh, Acá este pastor dice algo muy, muy interesante, el mismo que estábamos leyendo hace un rato. Dice, si bien la paciencia es importante en nuestros horarios cotidianos, es especialmente necesaria cuando se trata de permitir que cada persona madure a su propio ritmo y no esperar que lo haga todo bien y ahora. No, es que este hermano lleva cuánto tiempo. Paciencia, hermano. Paciencia. Eh, Creo que nos cuesta bastante. De hecho, la palabra paciente viene de ahí, alguien que tiene que sentarse a esperar. Viene en el versículo 3 viene de nuevo algo muy interesante, y con lo que termina el versículo 3. No sé si se fijan la frase esa. ¿Cómo termina el versículo 3 de este capítulo? Perdón, el capítulo 4, verso 2, perdón. ¿Qué dice? La última parte del versículo 2. Siendo tolerantes, dice, o soportando, ¿cómo dice el texto? En la NBI dice, Soportando con paciencia. soportando con Soportando. paciencia. Gracias. La NBI dice, tolerantes unos con otros en amor. Para desarrollar un amor tolerante, para soportarnos con paciencia, tenemos que renunciar a nuestros propios derechos, ¿ya? A veces esto puede ser una muestra de egoísmo también, insistir en nuestros derechos, ¿ah? Eh, Hay un refrán inglés que dice, ten cuidado de insistir en tus derechos, porque de ser así, Dios podría insistir en los suyos. Reclamar los propios derechos nunca conduce a relaciones saludables. Las personas, el cristiano debe estar dispuesto a despojarse de sus derechos. Eso tiene que ver también con negarse a sí mismo y soportar al otro con amor. Reconozcamos, hermanos, que de repente todos nosotros somos una carga. No, yo no. Sí, todos hemos actuado como carga, de repente. ¿Ya? Y todos somos una carga y de repente somos un dolor para otros. Todos lo hemos sido alguna vez. Pero en Cristo, como estamos vinculados los unos con los otros, tenemos que tomar la decisión de no desentendernos de nuestros hermanos. Y el amor es la decisión de ocuparnos lo suficiente de los demás como para prestarles atención. Ya el amor, ¿cierto? A ver, lo contrario del amor no es el odio, sino que es la indiferencia. Primero amamos y después aprendemos a amar. Decidimos invertir en otras personas y este compromiso nos capacita para soportarla. Yo sé que a veces las personas nos pueden fallar, así como fallamos nosotros también. Cuando soportamos con paciencia estamos abriendo el corazón y lo ponemos ahí. Y la persona de repente puede actuar mal y puede abusar de eso. Pero a eso nos llama aquí el apóstol Pablo, a soportar con paciencia, a ofrecernos nosotros mismos como una plataforma para que la otra persona crezca, incluso más allá que nosotros. Bueno, y si él llega a ser un mejor teólogo que yo, y si el hermano que estoy formando en el instituto bíblico se desarrolla y llega a ser mejor que yo en teología, y después me quita la pega, el cristiano, permite que otro cristiano lo pueda usar incluso como plataforma. De ahí viene la palabra soporte, por hermano. En los puentes, esos grandes soportes, de ahí viene el tema, de permitir que el otro se pueda parar, incluso encima de uno, pero que Dios sea glorificado a través de eso. Con mucha frecuencia, nuestra falta de soporte, la falta de estas plataformas, de que nosotros mismos seamos plataformas para otros, impiden que otros se vayan
desarrollando y a veces hemos sido causantes, directa o indirectamente, que una persona, que un hermano se debilite y que sea incapaz de superar una situación. Soportar en amor es una prerrogativa que familias y amigos tienen que practicar. A veces tendremos que tolerar cosas que no nos gustan, decisiones e inconvenientes, ¿cierto? Nadie sabe mejor esto que los papás que un papá de un hijo adolescente. Ay, pero ¿cómo no hay cómo darle a estos cabros? Yo tengo una sola, una sola. Y no la voy a criticar porque la ama mi hija. Pero hay días que no tengo cómo darle, no tengo cómo. Hay días que amanece atravesada. Hola hija, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hice yo? ¿Ah? ¿Pero bien, bien? Sí, bien. Y de repente, papá, te amo, papá, viene por detrás y me da, y me abraza y me llena de besos. Oye, pues hace 5 minutos no quería nada. ¿Ah? Pero uno dice, es la hija y uno la ama. Pero la iglesia también tenemos que aprender a soportar en amor. A ese hermano larguero, al hermano enojado, al hermano que todo lo tira para la talla, que todo es chacota, ¿cierto? ¿Ah? Al hermano ese que lo saluda a usted y le da la mano y le estrangula la mano, casi se la quiebra, que le da un abrazo así. ¿Cómo está? Y yo pienso siempre en mi hermano Mario Terán. Ahí está el Claudio acá con nosotros. Que Mario te da un abrazo. ¿Cómo está, guayo? ¡Ay! Sonaban los huesos y un beso acá. Y otro hermano que, ¿cómo está, hermano? Oh, a todos. A los que son fáciles de amar y a los que no son tanto. Y quizá nosotros estamos en uno u otro grupo. ¿Ya? Quizá tenemos que tolerar un estilo de música que no nos guste tanto. A mí cuando era cabro no me gustaban los himnos y ahora me fascinan los himnos. Me encantan los himnos clásicos antiguos cristianos, pero cuando era cabro quería puro rock. ¿Ah? Entonces, eh, pero ¿qué pasa? De repente, al no soportar algo, tomamos la opción de alejarnos, de no pescar. Y eso no es una actitud cristiana, ¿ya? Y eso significa también que incluso cuando estamos con alguien, no significa que aprobamos todo lo que esa persona hace, pero tampoco la abandonamos. Dios nos ayude a ser sensibles en eso. Quizá alguien me dirá que esto es muy extremista, suena como muy pasivo, muy débil. ¿Dónde está el equilibrio, hermano Gonzalo? La necesidad de ser de firmes en esto, ¿ya? Y cómo corregimos a los hermanos que están mal, que tenemos algunos a veces ese gusto. ¿Ah? Y entonces vamos a dejar que siempre abusen de nosotros, hermano. ¿Ah? Este hermano que incluso me pidió y nunca me devolvió, y otra vez. Al contrario, creo que este texto nos dice exactamente lo que se requiere para cumplir el llamado de Dios. Una vida digna del llamamiento de Dios es una vida de comunión, una vida que no puede existir sin humildad, sin mansedumbre, sin paciencia y sin amor tolerante. Pero estas 4 actitudes no tienen nada que ver con la debilidad, todo lo contrario, requieren fortaleza y el mantenimiento, ¿cierto? Bien clarito de un sentido de la meta cristiana. La negativa de exaltar al yo, el negarse a sí mismo, no conduce a la debilidad. Eso nos hace fuertes en Cristo. Pero es todo lo contrario a lo que el mundo está planteando. ¿Ya? Esa persona que se niega a sí mismo y está en Cristo tiene muchos recursos para dar. Tiene la madurez y la capacidad de poder ocuparse de los demás. Y aquí no estoy diciendo que los demás pueden ser egoístas, irresponsables, pesados. No. El verdadero amor, hermano, busca la justicia y se preocupa lo suficiente por la persona amada, incluso a veces para poder confrontarla, para hablarle la verdad en amor, como vamos a ver más adelante. Sigamos, vamos al versículo 3. Estamos haciendo una aplicación. Pensé que iba a ser más rápido, pero no ha sido tan rápido, perdón. Eh, eh, Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, ¿cuál es el punto? Perdón, hermana, ya que usted me levantó la mano ahí recién. Sí, Adelante. es que era de que tenemos que aceptarlos a las personas, pero Exactamente. una cosa es no aprobar lo que no corresponde. Exactamente, exactamente. Eso, Pero, aceptar, pero no aprobar exacto. Y lo negativo. eso es súper complejo, hermano, si no estoy diciendo que esto sea fácil. De hecho, a Jesús, ¿cómo fue conocido?
el amigo de los borrachos y las prostitutas, po. De hecho, Jesús los confronta un día a los fariseos y le dice, mira, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y ustedes dijeron, tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, ahí tienen a un glotón y a un borracho. O sea, con ustedes no hay cómo darles. Entonces usted, cuando se junte con un hermano, por ejemplo, yo me juntaba con un colega antiguamente en Chillán, que era muy bueno para el copete, pero era, todos los días llegaba o salía a la pega a cometerse. Entonces, pero él buscaba mi ayuda y de repente, escarbando en su vida, me encuentro que era evangélico descarriado. Entonces, ¿y dónde conversábamos? En una fuente de soa. Fuente de soa, usted sabe a qué me refiero, ya, un barullo de mala muerte, ¿cierto? Y él conversaba con la botella de cerveza, conversaba, y él pedía siempre una de litro. O no podía ser la chica así, la petaca tenía que pedir la de litro. Me acuerdo, una báltica. Oye, la cuestión. Y me quería convidar. Yo, no, pues usted no. Entonces, justo una vez nos ponemos en Chillán en un. No sé si Claudio que está aquí se acordará, es uno que quedaba ahí, que quedaba en 5 de abril, y que tenía la vitrina para afuera, tenía la vitrina ahí, el vidrio ahí, entonces uno pasaba y te veía de al lado. Entonces, y me ven unos hermanos de la iglesia ahí, ¿cierto? Yo conversando con este joven y con la botella al lado. 2 más 2, el hermano Gonzalo anda curado, anda tomando ahí, ¿cierto? En un barullo de mala muerte. No me acuerdo cómo se llamaba. Alguna vez me voy a acordar. No sé si será necesario. ¿Ya? Pero en esas conversaciones fueron muy necesarias para poder hablar con este hermano. Dejé de verlo después de un tiempo después que me vine para, para acá. Pero, ¿qué hubiera hecho yo? Eh, me separo. No, esta persona no me hace bien. No, me puede contaminar. Entonces, pero pierdo de poder testificarle también del Señor. Yo sé que eso, y el estar, como decía la hermana Jacqueline muy bien, estar con esa persona no significa que tú estás aprobando todo lo que él hace. Pero ¿cómo compartes? ¿Cómo tienes comunión? ¿Cómo le hablas de Cristo? Y algunos a veces optamos por separarnos, tal como los fariseos, por no contaminarnos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano. Podemos terminar dentro de un acuario predicándonos a nosotros mismos. Es complejo eso. ¿Ya? Entonces, retomo. Si Cristo ha creado la paz, ¿cierto? Y nos ha dado unidad, entonces la unidad debe ser parte de lo que nosotros hacemos. Somos uno con Cristo y soy uno también con mi hermano. Si mi hermano es uno en Cristo y yo soy uno en Cristo, yo soy uno también con mi hermano. Entonces, nos guste o no. Y seamos honestos, hermano. Nos guste o no. Venís, adelante. Esa paz, Gonzalo, que habla, ¿se referirá al shalom, a esa paz comunitaria? ¿Tú sabes algo? Si se refiere a esa paz. No sé si es shalom porque no sé qué, de partida es griego el concepto ahí. Está usando la otra palabra, no está usando la palabra hebrea. ¿Cierto? No sé si está apuntando necesariamente a eso, pero es probable que lo apunte. No tengo acá el Nuevo Testamento griego acá, pero es posible que esté ocupando que hable de este vínculo de paz así, ¿ya? De esta paz que logró el Señor para nosotros, en Cristo, porque bueno, recuerda que Pablo usa este mismo vocablo en el capítulo 2 cuando dice que Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz porque derribó la barrera que había entre judíos y no judíos. Entonces, esta unidad que va más allá entre judíos y no judíos, entre hermanos también, debemos también ser capaces de mantenerla. Va muy de la mano con la unidad. Paz es estar también en unidad con mi hermano. Pero no sé si es la misma. Sí, ahí dice Camilo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, también puede ser. Sí, voy a verlo bien si después en el griego, porque hay 2 o 3 palabras en griego también para paz en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Para Sí, poder como... responderlo mejor. Claro, gracias. Sí, no hay problema, está muy bien. Entonces somos uno con Cristo y uno con el hermano, que nos cae bien o mal. Entonces el ejercicio de nuestra fe es un ejercicio de unidad. No podemos tener a Cristo solamente para nosotros. Todo lo que hacemos, ¿cierto? En nuestra relación con los demás hermanos, tiene que surgir de la comprensión de la unidad y debe orientarse hacia la unidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? A la primera que nos hace alguien o a la primera que no nos gusta, nos alejamos. Es más, nos cambiamos de iglesia.
Es más, formamos otras iglesias. Los evangélicos somos patológicos en formar nuevas congregaciones. Muchas salen de divisiones. Tenemos una cuestión como una compulsión. Y tenemos miedo no, es que el ecumenismo es del diablo, por hermano. Pero ¿cómo tomamos entonces acá lo que está llamando el apóstol Pablo? A tener la unidad entre cristianos. Si a la primera nos vamos, no, yo me cambio de iglesia mejor. Que aquí no me gusta la música, no, que aquí son muy rancheros, no, que acá muy fuerte, no. Gracias, Camilo. Ahí dice, de acuerdo al contexto de los primeros versos, donde debe reflejar la paz y el amor que solo se refleja en Cristo. Gracias, Camilo. Sí, para allá está apuntando para allá está apuntando el apóstol Pablo. La unidad en Cristo, y aquí como que podemos resumir eso, debe ser el punto de partida y a la vez es la meta. El punto de partida es la unidad y la meta es la unidad. ¿Ya? Esfuércense, dice el apóstol Pablo. No es tampoco un llamado débil. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, ¿cuál es el punto? No podemos ser cristianos maduros por nosotros mismos. Porque no somos autosuficientes para darnos a nosotros mismos lo que necesitamos para nuestra vida de fe. Cristo podría darnos directamente a cada uno, ¿cierto? Para nuestras necesidades, pero el Señor ha decidido impartir gracia a otras personas para que esas otras personas también contribuyan a nuestra edificación. De ahí viene el concepto de cuerpo que venimos hablando. ¿Ya? La gracia procede de Dios, claramente, pero también se transmite, como dice F.F. Bruce, de maneras horizontales. La recibimos de Dios, pero también la recibimos de maneras horizontales, a través de los hermanos, de los dones que el Señor ha dado a cada uno. ¿Ya? F.F. Bruce, en uno de sus comentarios, un gran apologista bíblico, dice, los dones más elevados de la vida cristiana no pueden alcanzarse desvinculados del compañerismo cristiano. No puede haber bendición sin compañerismo cristiano. Entonces, esto no puede ser solamente relegarse a cuestiones de ciertas denominaciones. Nos juntamos con los puros que creen que bautizamos acá por inmersión. Los que bautizan por inmersión, hermano, 2 esquinas más allá, por favor, bien alejadito, bien allá, ¿cierto? Aquí en esta esquina, los que hablamos en lengua. Allá, esos fríos que no tienen el Espíritu Santo. Oigas, cómo somos, hermano. Para ponernos etiqueta y para separarnos. Y como me dijo una vez, y en el cielo, ¿cómo lo vamos a hacer, papá, si vamos a estar todos juntos? Bueno, primero va a estar la Asamblea de Dios, porque bueno, por orden alfabético, por la letra A, después los bautistas, allá los presbiterianos. Perdóneme el chiste tan re malo, pero Dios tenga misericordia de nosotros porque hemos hecho caso omiso a este mandato apostólico. El capítulo 4, versículo 3, es un mandato. Entonces yo puedo, por supuesto que puedo a veces compartir con hermanos que no creen exactamente lo mismo que yo, pero que en lo medular tenemos unidad, ¿ya? Otros creyentes en Cristo forman parte también del cuerpo de Cristo y nosotros también formamos parte de ellos, ¿ya? Unidad no significa igualdad. Tenemos que mantener la unidad en esta diversidad. Yo recuerdo cuando fuimos de gira al sur con unos jóvenes hace como 15 años atrás, fuimos a visitar las iglesias de la 10ª región, la región de los lagos, donde el pastor Pedro Maquegua, ahí en Río Negro, fuimos a visitar anexos de la iglesia que tenía ahí, localidades como Chapaco, Yagualco, Wilma, Tres Esteros. Yo jamás lo había escuchado en mi vida. Unos paisajes, hermano, maravillosos. Pero había un factor en común en todas las iglesias. En todas las iglesias, el estilo de alabanza era ranchero. En todas. Era ranchero con acordeón y guitarra. Pero ranchero, por hermano. Ranchero. De hecho, se hizo un festival. Él hizo un cantar evangelístico. Un día hubo bautismo, como una especie de paseo. Festival con bautismo y todo, me acuerdo. Fue fantástico. Una comilona después así. Muy bonito. Pero toda la música era así. Toda la música así. Y nos pidieron nosotros, y bueno, ¿y Viña del Mar tiene algo? Y nosotros éramos más Gilson y más de la onda, más batería,
¿Me entiende usted? Po? Entonces, pero nos adaptamos ahí. Entonces, a algunos chicos les costó un poco más que otros. Decían, no, yo no podría estar acá. Pero en la segunda reunión, ver a los cabros de Viña del Mar, que eran tan citadinos, hermano, por decir, tan de ciudad. Tuvimos que llegar ahí a bañarnos a baño así nomás, baños de pozo. Usted me entiende para allá para el sur. Po. No había agua potable. Eh, ver llorar a estos muchachos por el cariño y el amor de los hermanos. Una iglesia que era una iglesia tan pobre, hermano, que cuando terminamos el culto viene el tesorero y nos da una ofrenda a nosotros. Estos muchachos no podían parar de llorar, los viñamarinos que estaban con nosotros. No podían parar de llorar, pero ¿cómo tus hermanos nos aman tanto? Después de vuelta no querían venirse. No querían venirse, aprendieron a amar a los hermanos, aprendieron a ordeñar vacas, a hacer mantequilla. Varios tuvimos que dormir en el suelo, pero fue fantástico. Éramos tan distintos, hermano. Era distinta la iglesia, era distinta la forma de hacer culto, pero en Cristo éramos hermanos. Y encontramos el amor de Cristo, encontramos predicadores del Evangelio, hubo gente que se bautizó. Entonces, Dios nos ayude. Estoy dando un ejemplo bastante extremo, hermano, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros deberíamos valorar más esta unidad en Cristo, incluso con gente que tiene fórmulas diferentes a nosotros. No estoy hablando de transar la doctrina, hermano, no estoy hablando de decir, de comulgar con aquellos que no creen que Cristo sea Dios, ni que creen, o que creen que el Espíritu Santo es mujer, que es la diosa madre. No estoy hablando de eso, porque la unidad debe ser también en la verdad. La unidad debe ser doctrinal, ¿cierto? Más adelante Pablo dice acá, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Ya? Necesitamos esto, ¿ya? Pero si esa persona confiesa a Cristo como Señor y Salvador, es mi hermano. Y a veces me va a ser difícil aceptarla, amarla, porque tenemos diferencias culturales, a veces de nacionalidad. Eso nos ha golpeado bastante fuerte. Yo he visto, espero que eso no se dé, que hermanos que han venido de otros países acá a veces encuentran cierta reticencia en las iglesias. Dios nos perdone, hermano, si es que llega a haber, no, si hay algún lugar donde no debe haber racismo, es en la iglesia. No puede ser. Eso es antibíblico completamente, diabólico incluso, porque Dios fue el creador de toda la tierra y todos le pertenecemos al Señor, ¿ya? Pero cuidado con el giro erróneo. Unidad a toda costa, cuidado, porque no es eso lo que está hablando aquí Pablo. Un Señor, una fe, un bautismo. La unidad es en Cristo. Al ser en Cristo es a través del Espíritu. Al ser a través del Espíritu es unidad en su palabra. ¿Ya? Esa unidad debe estar definida teológicamente y cristológicamente también. Hoy la hora ha avanzado bastante. Vamos a dejar este resumen hasta acá. Vamos a ver si. Yo creo que podemos seguir el próximo jueves también hablando de la aplicación práctica de este capítulo 4 del 1 al 16 para después avanzar del 17 en adelante. Ya, probablemente le demos un jueves más a una aplicación práctica de lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, comentario, mi querido hermano? Aproveche nomás. Somos uno en Cristo, así que. Bueno, si no hay, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Querido hermano Pedro, una alegría verte, querido. Placer de Igual, saludarte. un abrazo, pastor amado. Dios te Hermanos bendiga. queridos, también un saludo grande a cada uno de ustedes. Una de las cosas que de alguna manera me preocupa puntualmente es la traducción que tiene la NBI respecto de que habla acerca de la tolerancia. Y ahí esa palabra tolerancia está muy manejada por todos estos temas de movimiento de tipo homosexual, el LGTB. Sí. Y la verdad es que si tú te das cuenta, o nosotros nos damos cuenta, ellos quieren manejar de alguna manera como diciendo hay que ser tolerante, pero sin embargo cuando uno manifiesta simplemente un poco el tema de la verdad, lo tachan de intolerante. Correcto. Inmediatamente. Sí. Son más Entiendo el punto. intolerantes
que nosotros mismos. Así es. Sí. Sí, Entonces pero estamos también... tranquilo, sí, hablo esto- entiendo sí, el punto del vocablo ahí, pero hay palabras que han sido prácticamente secuestradas. La palabra tolerancia no es mala en sí misma, ujú, ¿cierto? Pero ha sido secuestrada. Por correcto. ejemplo, no sé si hoy día un cristiano se atreve a usar el arco iris como un símbolo, pero el arco iris es un símbolo bíblico, es el pacto de Dios con Noé cuando se compromete a nunca más destruir la tierra a través del agua. Dios dice, yo estableceré mi pacto, pero ha sido prácticamente secuestrado por otros grupos. Así que, pero entiendo el punto y te lo agradezco, Pedrito. Es cierto, es así. A veces vemos poca tolerancia en los que más reclaman ser tolerantes. Es la paradoja, esta paradoja de Popper, la intolerancia de los tolerantes. ¿Alguien más? ¿Oramos entonces al Señor? Quiero pedirle a mi hermana Virginia, que está ahí. Virginia, ¿nos puede despedir en una oración, querida? Bien, oremos. Buenas tardes, buenas noches ya, hermano. Dios les bendiga. Amén. Oremos y demos gracias. Señor, te damos muchas gracias por este estudio, Señor. Te doy gracias, Señor, por nuestro hermano Gonzalo, que cada jueves, Señor, nos alimenta a través de tu palabra. Señor, gracias por esta unidad que tú nos das en Cristo. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas que debemos aprender cada día, Señor, y tú nos enseñas. Señor, nunca es tarde para aprender y para escudriñar tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por esta instancia que tú nos das para poder aprender, Señor. Te ruego, Señor, que cada día se unan más personas, más hermanos, Señor, a escudriñar tu palabra. Señor, no solamente hace oidores de nosotros, sino hacedores de tu palabra. Señor, te doy gracias por mi hermano Gonzalo, por cada uno de los hermanos. Me regocijo, Señor, de ver hermanos de otras congregaciones. Amén. Amén. Y a través de la pantalla, yo no los conozco, Señor, pero a través de ella los puedo visualizar. Señor, gracias por cada uno de ellos. Señor, que no solamente seamos oyentes, sino también hacedores. Te doy gracias, Señor, y bendice, Señor, a nuestra iglesia. Amén. Bendice, Señor, a los que están pasando necesidad. Amén. En estos momentos que están difíciles, Señor, de enfermedad también. Señor, gracias porque tú eres bueno y grande en tu misericordia. Señor, despídenos en tu misericordia y en tu amor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Un gran saludo, mis hermanos. Bienvenidos a los que han llegado. Camilo, gracias por estar con nosotros aquí. Camilo Pérez, hermanos de la iglesia hermano Pedro. Dios te bendiga, Pedrito. Y Daisy, hermanos de casa, que el Señor les bendiga. Active ahí su micrófono y pueda despedirse también de los hermanos. Un abrazo para todos. Pedro, ¿dónde está? Aquí está el Muchas hermano Pedro. bendiciones. Ahí está la Daisy, aquí está también está la Daisy acá arriba. Bendiciones. De niña, hermana Muchas Jacqueline. bendiciones. Claudio. A todos los Hermano Alejandro, hermana Buenas Jenny. noches a todos los hermanos. Una alegría verles, hermano. Daisy. Chao. Bendiciones. Chao, Daisy, Dios te bendiga. Bendiga. Bendiciones Mi para ti. hermana Gladys, Gracias. Joel, el Señor le bendiga. Hola, Camilo. Hermano Pedro. Aquí estoy, bendición, mi hermana Joel, el Señor le bendiga mucho. Faltó el Ya, y a usted también, mi hermano, a Daisy también. Gracias, Ya, bendición. Oiga, el primer estudio bíblico, cuando volvamos a reunirnos, hermano, tiene que ser con una 11, con Kuchen, con todo como era antes. Así que, ya, un gran Lo abrazo. metido. Un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Gracias, Gonzalo. Bendiciones. Chao, chao.